Venga, ahora el segundo turno es para Begoña Rodríguez y Barberán. Viene del Parque Natural de Salbufera de Graus, en Menorca, lo he dicho bien, vale. El título de su charla es Evolucionando en la comunicación de la evolución. ¿Ahora? Sí, Ahora. vale. Bueno, yo estudié en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona a final de los años 90 y cuando hicimos las asignaturas sobre evolución, pues digamos así un poco ya cuando íbamos al grano de los evolucionistas, allí nos hablaban de Lamarck y de Darwin, los primeros, ¿no? Siglo XVIII, XIX. Entonces, así muy sencillamente, lo que decía Lamarck era que el ambiente hacía que los individuos cambiaran para adaptarse y que además ese cambio sería heredable a las siguientes generaciones. Estamos hablando de herencia de caracteres adquiridos. En el tiempo después viene Darwin y lo que nos plantea es que él observa diversidad en individuos de la misma especie, pero no todos van a estar igualmente adaptados. Entonces, en este caso, el ambiente, si en Lamarck lo que hacía era el motor que estiraba la evolución, en Darwin digamos que sería más una guillotina que va a cortar la cabeza a los que no están adaptados para dejar pasar a los que están mejor adaptados. Ya a principios del siglo XX nace otra teoría que tiene diferentes nombres, la teoría sintética de evolución, pero también se le llamó el neodarwinismo. Le voy a llamar así todo el rato para no confundirnos, ¿vale? Ese neodarwinismo evidentemente coge cosa de Darwin, coge esa idea de selección natural de la guillotina, pero si Lamarck y Darwin no habían explicado cómo había surgido esa variabilidad en la población, ahí ya con conocimientos de genética incorporan que esa variación viene por mutación, ¿vale? Esa mutación es azarosa, es aleatoria, aparece por casualidad y eso va a dar ventajas a unos individuos, ¿no? Eso representa la variabilidad y luego esa guillotina va a cortar la cabeza a los que estén mejor adaptados, pero ya están adaptados o no por esas mutaciones. ¿Cómo explica además el neodarwinismo la evolución? Pues porque en la suma de esas pequeñas mutaciones van a largo plazo generar las nuevas especies. Es importante decir que, por un lado, descartaron, incluso ridiculizaron al lamarquismo. Por otro lado, no tuvieron nada en cuenta otra disciplina que era el desarrollo embrionario, el estudio del desarrollo embrionario. Y eso hizo que no tuvieran en cuenta. ¿Bien? Bueno, pues yo empiezo a trabajar como intérprete y como intérprete del patrimonio, aunque mi tema no sea la evolución está en el paisaje. Y yo la debo explicar con la teoría de la evolución, ¿no? que yo aprendí en la facultad. Entonces, cuando el visitante tiene la curiosidad de por qué aquella orquídea se parece tanto a la abeja, por qué esa planta tiene esos pelos, por qué una ballena ha perdido las patas, mi explicación siempre ha sido pequeñas mutaciones aleatorias que a lo largo del tiempo han sido seleccionadas. Pero resulta que en los últimos tiempos están surgiendo desde otras disciplinas otras explicaciones que pueden aportar a esas teorías de la evolución. Entonces, quiero explicaros una, si me da tiempo, dos, muy sencillamente. Y una de ellas es la herencia epigenética.
la epigenética viene justamente del estudio del desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué es la herencia epigenética? ¿Qué es la epigenética? La epigenética... ¿Puedo beber un poco de agua? Bueno, es igual. La epigenética lo que dice es que, es la activación y desactivación de genes que ya existen. No nos está cambiando el material genético, pero sí que está como un interruptor activando y desactivando genes. Y hoy en día se sabe que esa activación y desactivación de genes es capaz de pasar a las siguientes generaciones. Un ejemplo, por ejemplo, el lentisco, una planta mediterránea que en condiciones de sequedad lo que hace es cerrar los estomas y desarrollar más sus raíces. Bien, pues las semillas de esas plantas que han vivido en ese ambiente seco ya van a tener esas marcas epigenéticas, ya van a nacer con esas adaptaciones. Otro experimento a mí me parece muy sorprendente. En ratones en laboratorio. Se expone a ratones a un olor y a ese olor, cuando sienten ese olor, se le da descargas eléctricas. Ese ratón aprende que ese olor ya le genera el estrés del miedo. Bien, pues los hijos y los nietos de esos ratoncitos, aún sin haber sentido nunca, sin haber estado expuesto a las descargas eléctricas, ya están sintiendo el miedo. Eso, adaptativamente, es muy interesante, porque si te viene un depredador y tú solo con el olor ya sabes que tienes que huir, bueno, pues ahí hay una adaptación y es una adaptación adquirida y es una adaptación que ha producido el ambiente. Y además que está siendo heredable. O sea, realmente eso es lo que estaba diciendo Lamarck. ¿Qué importancia tiene eso para la evolución? Hay autores que dicen que mucha, hay autores que dicen que menos, pero en todo caso estamos hablando de herencia de caracteres adquiridos que les van a dar una mayor supervivencia a esos individuos que tienen esas marcas epigenéticas. ¿Cómo voy de ti? ¿Me da tiempo de explicar otra cosita? Ay, gracias. Perdón. Otra de estas nuevas disciplinas que también viene del desarrollo embrionario es lo que se llama Evo-Devo. Evo es de evolución y Devo de desarrollo, ¿vale? Lo que explicaría esto es una cosa que los neodarwinistas ya veían en el registro fósil, pero no se sabía muy bien cómo explicar. Y es que en el registro fósil a veces se ven especies que aparecen como de golpe, cambios evolutivos muy, muy rápidos que es difícil de explicar por pequeñas mutaciones. En el estudio de esa Evo-Devo, un ejemplo es, por ejemplo, cómo han aparecido esos dedos tan largos de los ratapiñadas, de los murciélagos, ¿vale? Durante el desarrollo embrionario, a todos los vertebrados les crecen los dedos. Hay unos genes encargados de crecer los dedos. Aquí lo que va a cambiar es el tiempo que está funcionando ese gen. Y entonces, un simple cambio en la regulación de si ese gen está funcionando más tiempo, va a haber unos dedos cortos o en ese desarrollo embrionario van a poder surgir, digamos, con muy poco cambio, un cambio evolutivo muy bestia. Simplemente regulando diferente esos genes del crecimiento de los dedos. ¿Vale? Entonces, bueno, no es lo único, hay montones más de cosas nuevas que están ahí, ¿no? Y entonces un poco, digamos que por un lado hay autores que están hablando de que la teoría del neodarwinismo va a poder ir absorbiendo todas esas novedades y hay quien dice que no, que estamos en un cambio de paradigma y que va a haber que reformular otra teoría de la evolución. En todo caso, mientras los científicos se ponen de acuerdo, ¿no? Como intérpretes del patrimonio, ¿esto cómo nos afecta? Porque mi sensación es que hemos estado interpretando el paisaje, pintándolo todo del mismo color, de repente aparece una paleta de colores inmensa que se van a ir entremezclando y que van a explicar de una forma mucho más colorida de dónde vienen los seres vivos.
Y entonces, claro, yo no soy gallega, pero también voy a hacer preguntas. A ver, ¿dónde están las preguntas? Dice, por ejemplo, ¿dónde están mis preguntas? Perdón. Aquí, las tengo aquí. Por ejemplo, ¿podemos decir que se adapta a la planta o se adapta a la población de plantas? ¿El ambiente es la guillotina que corta la cabeza solamente o es el motor, como hemos visto en la herencia epigenética, que va a estirar esa evolución? Ante un cambio ambiental, como puede ser el cambio climático, ¿los individuos están esperando ahí que les aparezca una mutación? ¿O van a buscar en sus genes que tienen a lo mejor como una especie de desván antiguo de genes desactivados, a ver cuál les sirve para poder sobrevivir activándolos en el momento en que es necesario? ¿5 minutos? Vale, guay. ¿Ha aparecido el ala del murciélago por pequeñas mutaciones una detrás de la otra o ha aparecido rápidamente en ese cambio de regulación de los mismos genes que ya existían? ¿Es el paisaje fruto del azar o es de la interacción de múltiples mecanismos que se interaccionan y que el ambiente ahí tiene un papel mucho más importante, no solo como selector, no solo como guillotina, sino como motor de ese impulso hacia la evolución? ¿Qué hacemos como intérpretes? Bueno, un poco yo lo que vendría a decir es que quizá hay dos cosas importantes. Una es que si cambiamos la teoría de la evolución, si incorporamos cosas, nos va a cambiar el discurso, porque lo que vamos a interpretar como no es un conocimiento científico más, la evolución, es la base de todos los seres vivos. Entonces, si cambiamos eso, nos cambia el discurso automáticamente, lo que tenemos en la cabeza. Entonces vamos a explicar las cosas de otra manera. Eso yo creo que es importante desde la interpretación del patrimonio, sobre todo el patrimonio natural. Y por otro lado, claro, explicar la evolución explica el origen del patrimonio natural que estamos explicando, el origen de todas las especies. Pero es que además eso, para el visitante, es muy relevante, porque le estamos explicando, aunque no estemos haciendo interpretación en temas de evolución, le estamos explicando al visitante su propio origen. Bueno, aquí termino, pero antes de terminar y antes de que algún neodarwinista de la sala levante la mano y me quiera machacar, me gustaría leer de los principios de la interpretación ambiental de Tilden, el número 4, que dice: el objetivo principal de la interpretación no es la instrucción, sino la provocación. Gracias. ¿Alguna pregunta? Un comentario, más que pregunta, y estaré, que creo que lanzas tú el desafío, ¿no? Esto implica que no nos podemos dormir en los laureles, que tenemos que estar actualizándonos permanentemente y no estar repitiendo, intentando ser muy amenos a la hora de repetirlo, para que no suene a disco rayado, estar repitiendo cosas que ya están obsoletas, ¿no? Entonces, aunque haya momentos de transición y sea comprensible, llegará un momento que tendremos que estar cabalmente actualizados y entregar una información rigurosa de acuerdo a los últimos conocimientos que hayan salido, ¿no? Y tampoco hay que creer ciegamente en algunas cosas que las podemos cuestionar y podemos debatir, incluso podemos ante el público decir hay varias posturas con respecto a esto, ¿no? Y no una sola, pero que nosotros debemos preocuparnos por que nuestra cabeza no se quede anclada en Darwin, ¿no? Sí, y o sea, lo que no sabía es que tardan 20 años, lo que decía Naer, ¿no? 20 años desde que aparece un conocimiento científico hasta que la sociedad lo tiene interiorizado, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor la interpretación, la educación, el periodismo, podemos hacer un poco ese camino un poquito más corto, ¿eh? Por lo menos, ¿no? Sí, a mí
me pareció genial porque te estaba viendo en el mismo punto, ¿no?, del parque, explicando el mismo paisaje con distintas lecturas, ¿no? Y eso me parece tan potente que, ¡buah! Eso, que muy guay, muy guay. Un neodarwinista. No, es por no dejar un discurso terraplanista sin contestar. Yo estudié casi cuando Darwin lo acababa de descubrir y la teoría esta, que ahora está dando bastante que hacer, y muchos papers, y se está distribuyendo bastante y se está difundiendo, lo más puntero que se está descubriendo sobre ello está en el asunto de los telómeros. Yo no sé si los que no sois del mundo este de la bioquímica sabéis lo que son unas cabezuelas que hay en los cromosomas y que se pierden los telómeros con la edad. La teoría lo que apunta es que la pérdida de ese material genético, que teóricamente antes se consideraba inútil y ahora se está dando cuenta de que por alguna razón eso se conserva ahí. Lo que ocurre es que hay tal cantidad de material genético que no se expresa, pero que evolutivamente parece ser que ha sido bueno conservar en los cromosomas. Hay un momento en el que directamente tienes la capacidad de generar esas proteínas. Entonces, si las condiciones ambientales te obligan, es posible, es decir, hay personas que tienen enfermedades dérmicas, hay personas que tienen enfermedades en la piel, pero si esa enfermedad es una superproducción de melatonina y de pronto la radiación solar es muchísimo mayor, pues dejarán de ser pacientes a ser población superviviente. Y todo esto es que el marxismo, quiero decir, está derrotado. No hay un tirar de eso. Entonces, lo que sí ocurre es que hay un patrimonio genético que ahora ya está perfectamente codificado, del que se sabe que se expresa aproximadamente entre el 8 y el 12%, y que tienes un material genético susceptible de expresarse en algunos individuos. Y una vez más se aplicará la selección de aquellos que expresen los cromosomas que sí, pero funcionan. esa herencia es heredable. O sea, esas marcas epigenéticas en determinados momentos son heredables. Un material no expresado hasta llegar a ti por tus parientes. Esta discusión la tenemos en el bar. No, tenemos que, ¿vale? ¿Va a ser breve? Vale. Muy bien, Begoña. Yo creo que has tocado todos los puntos claves para transmitir lo que es la evolución. Pero hay uno que te sugeriría incorporar también, y es que la selección natural no es el único motor de la evolución. Hay uno muy importante, conoceréis el apoyo mutuo de Kropotkin. La cooperación es probablemente uno de los aspectos más importantes de la evolución. Y además es tan evidente comprobar que una célula animal está compuesta por bacterias, antiguas bacterias que aprendieron. Sí, mira, todo esto es la lista. Yo he explicado un poquito brevemente la epigenética y la evodevo, pero tengo los holobiontes aquí, tengo un montón de otras novedades que no es solamente eso. A mí, bueno, y he explicado esa porque como no me tenía tiempo, pues tenía que centrarme en algo, pero todo esto es una lista de cosas nuevas desde diferentes disciplinas que apuntan a una revisión sin ser yo ni experta ni nada, simplemente hacerme muchas preguntas porque todo esto, bueno, también es ciencia y no es terraplanismo, Todo esto lo he sacado de lugares fiables, pero el otro día con Macu, ¿está Macu? Vale, con Macu decíamos, es que los que estudiamos en la facultad es que ya no sirve casi nada. Porque la ciencia avanza tanto, la biología es tan compleja y se descubren tantas cosas que lo que yo estudié no sirve. Y es lo que decía Jorge. Bueno, sí, nos sirve, entre comillas, para ser así un poco radical. Debate para el café. Fantástico.